Muy buenas noches, tengan todos una noche en familia o al menos en paz, en tranquilidad interior, y como siempre nos unimos en este momento especial de cada día para orar juntos, para orar por el eterno descanso de Jorge Alberto. Todo esto pues dándole también gracias a la familia del señor Jorge Alberto, de manera muy especial a la señora Estela, a sus hijos que nos han ayudado para que a través de estas Eucaristías virtuales estén unidos a través de la oración, estén unidos como familia, como amigos. Ayer pues tuve una idea de compartir con ustedes durante la misa, vamos a celebrar obviamente la Santa Eucaristía, una explicación, poco a poco lo iremos haciendo. Si hoy no alcanzo en esta media hora, pues y falta alguna parte, que seguramente va a faltar, lo haremos en otra Eucaristía más adelante y les avisaré. De manera que, dado que ustedes se han dado este regalo de poder vivir cada día esta media hora de unión espiritual, de profundizar en la palabra de Dios, puedan también entender un poco más lo que significa la Santa Eucaristía. Lo primero, ¿cómo comienza la misa? Pues aquí no lo podemos ver porque de una ya inicio en el altar, pero seguramente han ido a alguna misa y se dan cuenta que el sacerdote empieza con lo que se llama una procesión, es decir, entra caminando, acompañado de acólitos o de otras personas que van a leer. Esto tiene un significado. De hecho, lo ideal sería que toda la gente entrara en procesión al templo, que el templo estuviera vacío y que todos entraran en procesión. ¿Por qué? Porque la procesión inicial nos tiene que recordar algo, y es que estamos de paso por esta vida. Nuestro destino último, nuestra meta es la casa del Padre, y vamos todos caminando todos a la par, caminando todos como hijos de Dios. Hay un canto de ingreso, recordando que somos la iglesia peregrina. Y cuando el sacerdote llega al altar, que es el que estoy tocando aquí, tiene un gesto muy lindo, lo besa. ¿Por qué besa esta mesa? Que al mismo tiempo es mesa y altar. La besa porque aquí se celebra, se actualiza, se hace presente un misterio que esconde una gran realidad, y es el misterio de que Cristo murió y resucitó, y a través del pan y del vino consagrados se hace presente este momento del encuentro con Jesús. Si bien es cierto, todos somos iguales a los ojos de Dios, el sacerdote en la Eucaristía nos representa para ofrecerle a Dios nuestro corazón, nuestras intenciones, y por eso sus vestiduras son distintas al común de la gente. Lo primero que llevamos es este vestido blanco que se denomina alba, se llama alba. Se llama así porque en latín album, alba, significa blanco. Entonces, hace 2000 años que estaba la moda del Imperio Romano, que era el que marcaba la pauta, el vestido elegante era el alba o la toga romana blanca para eventos especiales. Ciertamente otras culturas y tradiciones también tenían una túnica blanca, pero propiamente el alba, como un vestido de lino elegante, lo usaban más los romanos. Y de ahí que las primeras Eucaristías, las primeras misas, los sacerdotes, precisamente para darle realce a la importancia de este rito, se ponían el vestido más elegante. Entonces era el alba, y desde ahí hasta ahora se viene usando. También, no cabe duda, tiene como el recuerdo a esas túnicas antiguas de otras culturas, en este caso la cultura hebrea, y Jesucristo pues también, según la moda de la época, vestía pues una túnica blanca. Después, ¿cuál es la siguiente vestidura que el sacerdote se pone y que por lo general no se alcanza a ver? Es esta que se llama la estola. La estola es como una especie de bufanda larga y el sacerdote se la coloca sobre los hombros. ¿Por qué se coloca una estola? ¿De dónde nace la estola? Pues vamos a ver algo. Si yo me pusiera la estola así cruzada, pues ¿a qué se parece? Como una banda, ¿verdad? Como una especie de banda presidencial, o las bandas que se ponen las reinas, o alguna personalidad que ostenta alguna autoridad. Pues bien, los romanos en la antigüedad, cuando ejercían un poder judicial, cuando iban al Senado, etcétera, se ponían unas estolas, para que el pueblo reconociera que ellos en ese momento tenían cierta autoridad. Entonces, en el mundo religioso, los sacerdotes, para recordar que siendo ellos igual de pecadores, no es que sean mejores que los demás, pero en ese momento tenían una autoridad, la autoridad de decir las palabras de Jesús y actuar en nombre de Jesús. Y entonces comenzaron en las primeras Eucaristías a usar estolas como las usaban los romanos para sus eventos políticos o
de legislación. Entonces, desde ese momento comenzó a usarse la estola. Y de hecho, la estola la usamos los sacerdotes en todos los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en la unción de los enfermos, porque simboliza que en ese momento estamos ejerciendo una autoridad en nombre de Jesús. Y el último ornamento o vestidura es esta, que es la que se suele ver, y se llama la casulla, que es una especie de capa. La casulla era un vestido muy elegante que usaban los romanos antiguos para fiestas y solemnidades. Entonces la iglesia, en sus sacerdotes, en las primeras misas, para darle, como ya decía, ese realce de importancia a la misa, vestían con lo más elegante que había. Entonces los sacerdotes comenzaron a usar la casulla. Y los colores de la casulla, eso sí, la iglesia empezó a darles significados. Entonces el verde era para el tiempo ordinario, significaba la esperanza. El morado, que a veces nos ven vestidos de morado, significa la espera con esperanza, con confianza. Por eso lo usamos en los funerales, en la cuaresma, que es tiempo de penitencia, de una espera de arrepentimiento, de perdón, en el adviento antes de Navidad, porque estamos esperando a Jesús, etc. Está el color blanco, que simboliza la Pascua, la alegría, la resurrección, los santos. Está el color rojo, que a veces nos vestimos de rojo, simboliza la sangre de los mártires, de los que dieron la vida por Jesús, o cuando estamos en Semana Santa, la entrega de Jesús. Es decir, cada color, cuando ustedes lo vean en la misa, está en relación con lo que se está en las lecturas y en las oraciones celebrando. Entonces, una vez revestido el sacerdote con el alba, con la estola y con la casulla, sale en procesión, acompañando al pueblo, porque somos parte del pueblo de Dios. Y llegamos al altar y besamos el altar, porque en este lugar se vive el misterio de Jesús, que murió y que resucitó. Y una vez que estamos en el altar, se saluda a todos, como lo solemos hacer. ¿Con qué señal? Con aquella señal que nos identifica como cristianos y que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Y ese amor tuvo muchas expresiones en muchos momentos de su vida, pero una muy especial fue cuando en la cruz dio su vida por nosotros. Por eso la señal de la cruz se convierte en la señal del cristiano. Y la hacemos en nombre de ese otro misterio que funda nuestra fe. Y es que nuestro Dios no es un Dios de soledad, sino que es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso pues nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ustedes responden, y con tu espíritu, es decir, también contigo. Es un primer saludo donde uno le dice al pueblo, no olvidemos, el Señor está con nosotros, camina con nosotros, en nuestras alegrías y tristezas, en nuestros trabajos y en nuestro descanso, en nuestro diario vivir. El Señor esté con ustedes. Y nosotros respondemos, y con tu espíritu. Y una vez que nos hemos saludado, una vez que hemos llegado al altar para vivir este momento, hay algo esencial en todas las Eucaristías. Y es el momento inicial de pedir perdón. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía nos vamos a conectar con el Señor a través de su palabra, a través de los cantos, a través de las oraciones. Pero si mi corazón está cerrado, pues el Señor no puede entrar. Es como intentar, poniendo otro ejemplo, regar un jardín y poner al jardín encima una bolsa de plástico. Entonces yo le echo agua y le echo abono, pero pues todo resbala porque es impermeable. Pues más o menos podría pasar lo mismo en cada Eucaristía. Podemos ir a la misa, pero si venimos con el corazón impermeabilizado por el pecado, duro por el pecado, por más bendiciones que el Señor nos quiera dar, por más consejos que quiera darnos para nuestro diario vivir, pues no van a penetrar. Por eso es importante este momento, que es breve, pero que es esencial para que yo reconozca qué está bloqueando mi corazón, qué está impidiendo que la luz, que la palabra del Señor, que su presencia transforme mi vida. Y se nos invita a ser humildes y a reconocerlos con distintas fórmulas o palabras. Se nos dice, hermanos, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos aquello que en este momento de oración, ahora que estamos unidos, está bloqueando mi corazón. Y a eso le llamamos el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es aquello que me hace daño, el pecado es aquello que me impide amar, el pecado es aquello que me roba la paz. Entonces hay que reconocerlo con el deseo de cambiarlo. Tiene esa doble connotación, reconocerlo con el deseo de cambiar. Hagamos pues ese examen de conciencia, reconozcamos hoy, en esta noche del sábado, qué me está impidiendo amar como Jesús.
Y es un espacio breve de silencio. A veces los padres no dejan espacio, otras veces un poquito más de tiempo, y uno ahí se concentra y dice: Señor, yo hoy tengo esto en mi corazón, esto que me está quitando la paz, y quiero cambiarlo. Y una vez que uno lo reconoce, hay una oración o un canto para expresarle al Señor que sé en qué estoy fallando y que quiero cambiar. La oración más común es la del yo confieso, que no la sabemos y la decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Y ante quién más? Y ante ustedes, porque somos varios hermanos. ¿Qué cosa? Que he pecado mucho, porque así es nuestra vida, somos débiles. ¿Y cómo he pecado? De pensamiento, de palabra, con mis obras y con las cosas buenas que he dejado de hacer, es decir, por omisión. Y que reconozco que ha sido por mi culpa, porque no he querido, por mi gran culpa. Y por eso, ¿qué voy a hacer? Voy a rogar a los santos que me acompañan, a esos amigos del cielo, a la Virgen María, a los ángeles, y sobre todo también a mis hermanos y hermanas, que también son pecadores como yo y que comprenden mi debilidad porque también pecan. A ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y ya el sacerdote hace una oración de perdón en nombre de Dios. Dice: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve, ¿dónde? A la vida eterna, que es el sentido último de nuestra vida. Amén. Entonces, en ese momento ya nos sentamos, lo pueden hacer, están en sus casas, o si ya están sentados tranquilos. ¿Qué hemos hecho? Hemos entrado en procesión, recordando que somos peregrinos. El sacerdote, todo lo que hace el sacerdote en el altar es a nombre, es representándonos a todos. Besamos el altar porque aquí valoramos lo que Cristo va a hacer por nosotros, y para tener un corazón abierto iniciamos con el acto de contrición. La misa tiene dos partes esenciales: esta introducción, pero hay otras dos importantes, diríamos entonces tres: la introducción con la petición de perdón, y tiene otras dos partes importantes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Antes de explicarlas y de entrar, hay algo que también se une al acto de contrición, y es el canto, con el cual le decimos al Señor que tenga piedad de nosotros y que nos perdone. Hagamos, como siempre lo hacemos, el canto donde pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Y habiéndole pedido perdón al Señor, antes de las lecturas siempre se hace una oración, lo habrán notado. Esta oración cambia cada semana, a veces se repite la misma durante una semana, y semana tras semana van cambiando, a no ser que sea el día de un santo o una festividad importante, tiene su propia oración para ese día. Esa oración se llama oración colecta. ¿Por qué se llama colecta? Porque reúne sus intenciones, sus necesidades, y el sacerdote la dice a nombre de todos, porque los representa. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Todas las oraciones se las dirigimos al Padre, lo hacemos por Jesucristo unidos al Espíritu Santo. Por eso se dice: por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahí ya nos disponemos para acoger la palabra de Dios. Entonces, les decía que la misa tiene esas tres partes: los ritos introductorios, procesión, saludo, acto penitencial,
canto de penitencia. Cuando es domingo, el gloria, que es una alabanza al Señor, y la oración colecta, es lo que hemos hecho hasta ahora. Y entran otras dos partes importantes, llamadas liturgia de la palabra, porque está centrada en la palabra de Dios, y liturgia de la Eucaristía, porque está centrada en el pan y en el vino que se van a consagrar. Entramos ahora en la liturgia de la palabra. Son como dos columnas, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es encontrarme con Dios, con Jesús, a través de la palabra. ¿Cuál palabra? Recordemos que Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, vive una historia con ese pueblo, y esas anécdotas, esas experiencias quedaron escritas, y a eso llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura. Son historias que ya ocurrieron, eventos que ya pasaron, palabras que Dios ya dijo, pero son historias y palabras y eventos que nos dejan enseñanzas para nuestra vida, porque fue Dios quien actuó a través de ese pueblo. Y aunque las circunstancias cambian y los tiempos cambian, el mensaje se renueva. Y es por eso que, aunque sean historias del pasado, yo las puedo aplicar a mi vida. Dentro de esas historias de la Biblia hay una muy importante, que es las palabras concretas, la historia concreta de Dios hecho hombre, que se llamó Jesús. La Biblia nosotros la dividimos en dos partes: Antiguo Testamento, lo que ocurrió antes de Jesús, y Nuevo Testamento. Hace pocos días les contaba que la iglesia organizó la palabra de Dios, la Biblia, para que a lo largo de todo un año la vamos leyendo de manera orgánica por partes. Y ustedes que han tenido la oportunidad de unirse todos los días han ido recorriendo distintos libros de la Biblia y distintas partes de los evangelios. Entonces, por lo general, no siempre, por lo general la primera lectura siempre va a estar tomada de lo que ocurrió antes de Jesús, el Antiguo Testamento. Después viene un salmo, que son oraciones. Los salmos son oraciones en uno de los libros de la Biblia que se llama el libro de los salmos, y después viene el evangelio. En el domingo, de manera especial, hacemos una lectura del Nuevo Testamento que no sea el evangelio, que es la segunda lectura, y el evangelio. Escuchemos pues hoy la primera lectura, como siempre lo hemos hecho. Recordemos que estos días estamos con el libro de Samuel, que es un profeta antes de Jesús, por ende, Antiguo Testamento. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Benjamín, de nombre Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afib. Era un hombre de buena posición. Tenía un hijo llamado Saúl, fornido y apuesto. No había entre los hijos de Israel nadie mejor que él. De hombros para arriba, sobrepasaba a todo el pueblo. Las burritas de Quis, padre de Saúl, se habían extraviado. Por ello ordenó a su hijo: toma contigo a uno de los criados, ponte en camino y vete a buscar las burritas. Atravesaron las montañas de Efraín y recorrieron la comarca de Salisá sin encontrarlas. Atravesaron la comarca de Saalín y el territorio benjaminita, pero no dieron con ellas. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió: ese es el hombre de quien te hablé, ese gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: haz el favor de indicarme dónde está la casa del vidente. Samuel respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto sonado y comerán hoy conmigo. Mañana te dejaré marchar y te aclararé cuánto te preocupa. Tomó entonces Samuel el frasco del óleo, lo derramó sobre su cabeza y lo besó diciendo: el Señor te unge como jefe sobre su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y al final de la historia decimos, como siempre, palabra de Dios. ¿Por qué? Y ustedes responden: Gloria, te alabamos, Señor. ¿Por qué decimos palabra de Dios? Porque es una historia donde Dios se mezcla. Y hay historias donde aparecen también las pasiones humanas, los errores humanos. Incluso hay historias difíciles de comprender en lo que Dios pide. Por eso hay una interpretación de la palabra de Dios para entender por qué el Señor está diciendo eso. Porque a veces es el mismo autor sagrado el que lo escribió, el que puso su parecer, y hay que entender por qué. Pero decimos palabra de Dios porque Dios se mezcla en nuestra historia y a través de esas historias nos deja enseñanzas también para la historia presente.
No me voy a detener hoy. En la primera lectura la hemos venido comentando en la historia de Samuel el profeta, de cómo surgen los primeros reyes. Pasemos ahora al Salmo. Recordemos, son oraciones con unos contextos de peticiones, de necesidades de un pueblo que está a veces en el desierto, que está en la soledad, que está enfermo o que quiere dar gracias. Y nosotros actualizamos esas oraciones. Hoy el Salmo nos dice: Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. ¿Y por qué este Salmo habla del Rey? Porque en la primera lectura estamos tocando el tema de los reyes. Entonces decimos todos: Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Todos: Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Todos: Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Todos: Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad, le concedes bendiciones incesantes. Todos: Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y después pasamos al Evangelio. Ya les he explicado, creo que lo hicimos el lunes, lo que significaba la palabra evangelio, del griego euvangelo, buena noticia. El Evangelio son 4 libros que cuentan la vida de Jesús y todos los días la vamos recorriendo. Tenemos 4 ópticas de ver la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos días nos acompaña Marcos. Antes del Evangelio hay un canto donde decimos aleluya. Aleluya en hebreo significa alabanza a Dios, y lo alabamos porque Él mismo, el Dios poderoso creador, nos habló a través del hombre llamado Jesús, que es Él mismo hecho hombre. Y por eso cantamos aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, centrado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Palabra del Señor. Como vieron, antes de leer el Evangelio hicimos la señal de la cruz. Todo eso tiene un significado, pero como ya llevo un buen tiempo hablando, en la próxima Eucaristía que tengamos, Dios mediante, continuaré explicándoles por qué se hacen las señales de la cruz antes de leer, por qué se cantó el aleluya, por qué se responde al final gloria a ti Señor, por qué se da la homilía y todo lo que viene después de la misa, por qué se prepara el altar con este pañuelito, por qué usamos pan sin levadura y vino. Bueno, todo esto tiene un significado muy lindo, pero voy por partes porque si hoy les explicara todo, pues estaríamos aquí 2 horas. Entonces creo que para no atosigarlos con tanta información, voy a continuar la misa como de costumbre. No haré hoy homilía porque ya he venido explicando muchas cosas y en esas explicaciones también les he dado algunos mensajes espirituales. Entonces continúo la misa con el ofertorio y ya, Dios mediante, en las próximas Eucaristías continuaré explicando parte por parte el significado de lo que hacemos en la misa. Vivamos pues ahora el ofertorio, ofreciéndole al Señor nuestro corazón, nuestra vida. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das.
Como vieron, presenté el pan, le puse vino, agua, todo eso tiene unos significados muy lindos y muy hermosos. Dios mediante, los estaremos explicando en las próximas Eucaristías. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y nos alcance lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y también es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Jesucristo sobre el altar. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Jorge Alberto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté en sus corazones. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo presente en la Eucaristía. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. El alma de nuestro hermano Jorge Alberto y de todos los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mañana es domingo, ya mañana llega el Padre Miguel. Dios mediante, el lunes, si no pasa nada, pues yo celebraré la Eucaristía. Entonces nos quedamos en el aleluya, cuando uno se pone de pie y canta el aleluya y hace la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, que no se me olvide, para que partamos de ahí. Como ven, hemos ido como parte por parte. Entonces de ahí retomaré la explicación mientras vamos celebrando la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que tengan muy buena noche y la Virgen María los acompañe. ¿Cuántas veces siendo un niño te
te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.